alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has regalado y nos sigues regalando cada día por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros y en los que están en sus hogares, y seas tú usando a tu siervo Gustavo para la honra y gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, 1, 2, 3. Bueno, muchísimas gracias a los hermanos de la alabanza. Estamos en esta mañana, ¿verdad? Agradecidos con el Señor por todas sus misericordias. No sin interferencia. Cambio rápido el micrófono aquí. Queremos darle... Por favor. 1, 2, 3, 1. Queremos darles a todos y cada uno la bienvenida en esta mañana. Nos gozamos en el Señor de poder verles, ¿verdad? Tenemos aquí a la izquierda nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Rivera, que viene de Puerto Rico, nos visita de nuevo. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. También tenemos a unos hermanos ahí que nos encontraron en la internet, ¿verdad? Ellos son Angélica Kellum y Richard Kellum, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Ese es su niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arturo y Carlos. ¿Cómo les dice la iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. A todos y cada uno gozamos en verle. Y así los vemos a todos, ¿verdad? Nuestra hermana Ramona, ¿verdad? Nuestro hermano Rafael está aquí también. Bienvenida, Dios le bendiga.
Y así todos y cada uno de casa, ¿verdad? El Señor les bendiga. Ya tenemos el hermano Wilson que se ve más joven. Se ve más joven, ¿verdad? ¿No? Probablemente 4 años más joven, no sé. Por ahí dicen las cosas, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pues, por los que nos ven y a los que nos ven en línea también les agradecemos la atención a este ministerio y el poder seguirnos, ¿verdad? En línea. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos anuncios. En primer lugar, además de las bienvenidas, ¿verdad? Recordarles, Romanos 15:7 nos dice: de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que los recibimos como benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como les decía, algunos anuncios solamente. Recordarles, por favor, a los que no lo han hecho, que usen una de estas dos plataformas. Esto nos facilita la comunicación, especialmente cuando hay que suspender servicio. Imagínense si en 24 horas hay un cambio drástico de la temperatura, un descenso peligroso de la temperatura, tenemos que cancelar el servicio. Y la manera más rápida de llegar a ustedes es a través de una de estas dos aplicaciones. Usamos Signal para los que son miembros y Telegram para los que no son miembros, pero desean estar informados acerca del ministerio, desea saber si los cultos se han suspendido. Entonces, por favor, agregue la aplicación, déjenme saber para que yo lo agregue al grupo y así un solo mensaje llega a todos ustedes de la manera más rápida y eficiente. También recordarles a los que son miembros, este sábado 21 de enero del 2023 a las 8 de la mañana, vamos a estar presentando las finanzas de la congregación para el año 2022. ¿Qué es esto de la presentación de las finanzas? El tercer domingo de cada año, el tercer sábado de cada año, nosotros abrimos la arca y les dejamos saber a ustedes cuánto dinero entró en ofrenda y cómo se usó, ¿verdad? Esto es importante para que usted lo sepa. Entonces necesitamos que los que son miembros y ofrendan con nombre estén ese día, por favor, porque además se les entrega una carta que usted usa para la declaración de sus impuestos, ¿verdad? Como iglesia, ante el IRS, nosotros estamos obligados a extenderle esa carta una vez al año por la suma total de las ofrendas que usted nos dio en los 12 meses. Si usted ofrenda con nombre y no es miembro, también queremos que esté aquí ese día, porque probablemente usted tiene una carta para usted. Y si usted no ofrenda con nombre, ni es miembro, pero tiene curiosidad, también es bienvenido, ¿verdad? Para que usted sepa cómo funciona. Dice la palabra de Dios que el obrero debe ser hallado fiel. Y no solamente fiel en el uso de la palabra y en la predicación, especialmente en la finanza. En los tiempos de hoy que son llenos de tanta maldad, es bueno que nosotros podamos rendir buenas cuentas ante el Señor y ante ustedes, por lo que con gran esfuerzo ustedes dan para el funcionamiento de este ministerio. Eso lo hemos hecho por los últimos 6 años, este es el 7º año y seguiremos haciéndolo mientras el Señor nos lo permita. Así que por favor, recuerde, sábado enero 21 a las 8 de la mañana, también vamos a estar hablando otros aspectos de la organización del ministerio y esperamos que dure aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, la presentación del reporte y las otras decisiones que necesitamos tomar. Vamos a ofrecerles café y si podemos comprar donas, ¿verdad? Para los que vengan sin desayunar, que puedan pues tener algo, ¿verdad? Para comer mientras estamos presentando todos estos números que son importantes. Así que separe el tiempo, por favor, lo necesitamos aquí a usted que es miembro y a los que no son miembros, gracias hermano, y a los que no son miembros también, ¿verdad? Pero que donan con nombre para poder entregarle ese día esa carta que es de mucha importancia. Bueno, a continuación vamos a tener a nuestro hermano Jorge Mero, que es diácono, que nos va a leer la lectura bíblica, nos va a traer la lectura bíblica de hoy que se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al versículo 25. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 25. Amén. Por favor, hermano, gracias. El tiempo es suyo.
Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Tenemos la lectura de hoy en Éxodo 2, del 1 al 25. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el primer versículo, ustedes a continuación. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no aparecía nadie. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Nosotros piensas matarme como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Todos. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios.
Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que es un alimento diario para nuestras vidas, Señor. Gracias por esta palabra, que cada día nos enseñas más y que cada día aprendamos más de tu palabra, Señor. Gracias te damos en este día y te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. El Señor le bendiga. Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, en esta mañana vamos a tener un momento especial y es la celebración de la Cena del Señor. En la palabra de Dios encontramos la referencia a esta ordenanza del Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 11, de los versículos 23 hasta el 32. Vemos que cuando escribió esta epístola el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo, ¿verdad? Solo habían pasado 23 años de la muerte del Señor Jesús. Y ya desde ese momento había ciertas falsas doctrinas que habían salido alrededor, que negaban la divinidad de Cristo, que negaban la resurrección de Cristo. Y había también en la iglesia, por la naturaleza helénica, la iglesia de Corinto está ubicada en lo que se conoce como Grecia, había también mucho desorden, mucha disolución. Cuando nosotros leemos la primera epístola a los Corintios, vemos muchos síntomas de los que tiene una iglesia que está enferma, ¿verdad? Vemos que en el capítulo 3 Pablo comienza acusándolos de ser carnales. Y la carnalidad no solamente está en las bajas pasiones, la carnalidad estaba más bien en el sentido de que algunos afirmaban decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, cuando la iglesia le pertenece solamente a Cristo, su Redentor. Vemos en el capítulo 5 gravemente un caso de inmoralidad juzgado, en el cual un joven tenía relaciones con su madrastra. Esto es abominable, y Pablo lo reprendió con mucha fuerza. Vemos ya para el capítulo 11 que Pablo comienza a ordenar en cuanto a la cena del Señor lo que pasaba. Muchos llegaban temprano y lo que hacían era un banquete, como buenos griegos, ¿verdad? Abundancia de comida y abundancia de vino. Y Pablo les dijo: esto no puede ser así. La cena del Señor no es comida, la cena del Señor es traer a la memoria al Señor Jesucristo. Vemos el problema en el capítulo 12, donde había muchos que se vanagloriaban por los dones que Dios les había dado. Unos creían ser más que otros, y Pablo les dice: no, todos somos parte de un mismo cuerpo y es Cristo, y cada labor que hace cada hermano es importante. Tu pastor predica, pero tu pastor no pudo al mismo tiempo que predica preparar el pan y el vino. O sea que necesitamos hermanos que sirven también, y su labor es tan importante porque si esos hermanos no hubieran servido, estos elementos no estuvieran listos. Dice que procuremos los dones espirituales, dice al final del capítulo 12, mas yo los enseño un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Capítulo 13, la preeminencia del amor. Y Pablo nos dice respecto del amor, en primer lugar, nos dice: el amor es sufrido, el amor es benigno. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor nunca deja de ser. Cristo estaba siendo crucificado, Cristo estaba siendo muerto, y Él no desistió de esa obra porque Él entendía y sabía que era nuestra redención la que estaba en juego. A eso se llama amor. No hay otra muestra de amor más grande para nosotros, en esta vida ni en la eterna tampoco. El hecho de que Dios mismo se hiciera hombre y se entregara por nosotros para nuestra salvación. Capítulo 14 habla acerca de la profecía de las lenguas, cuál tiene la predominancia. Pablo decía que él prefería que el que hable lenguas lo hable en su casa. Porque en la iglesia, si nadie lo entiende, nadie se edifica. Y nos dice que la profecía es más importante que las lenguas, porque la profecía tiene 3 aspectos importantes: consuela, exhorta y edifica. ¿Y cómo se profetiza? Con la palabra de Dios. Créalo o no, lo que acaba de hacer el hermano Jorge Mero leyendo la Escritura es profetizar. Porque nos recuerda que una vez el pueblo de Israel estuvo oprimido y Dios levantó un redentor.
Así también nosotros en otro tiempo estuvimos oprimidos por el pecado, condenados a muerte por el pecado, y Dios proveyó a su Hijo para que por Él también nosotros fuésemos libres. Libres de la muerte, libres del pecado, con una esperanza eterna que no avergüenza. Así, de esta manera, vamos a enfocarnos ahora en la ordenanza de la Cena del Señor, como la enseñó Pablo, en 1 Corintios capítulo 11. Dice así Pablo hablándole a la iglesia: porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, dice. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cómo lo recibió del Señor? Por revelación. Pablo no estuvo presente físicamente en la última cena del Señor con sus discípulos, pero él lo recibió por revelación. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan. Y este es el primer elemento, pan. Tomó pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: haced esto en memoria de mí. El primer elemento es el pan. Se celebra partiendo el pan, se celebra comiendo el pan y trayendo a la memoria, dice, al Señor Jesucristo y su padecimiento. En segundo lugar, dice, asimismo también, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, no fue al mismo tiempo, sino que después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esas palabras del Señor, póngale mucha atención. Es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces ahora entendemos, la cena del Señor se celebra con dos elementos, el pan y el vino. ¿Por qué dos elementos? Porque estos dos elementos representan el sacrificio del Señor Jesucristo. Su cuerpo llevó el castigo. Él fue latigado, le pusieron una corona de espinas, lo traspasaron con clavos en los brazos y en los pies. El problema es que teológicamente la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, es el cuerpo de Jesús el que recibió el castigo por nuestra falta. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Por esta razón el cuerpo de Cristo fue castigado de esa manera, sin ninguna justificación, porque no lograron acusarlo. Pilato lo halló 2 veces inocente. Herodes también no halló de qué acusarle. ¿Cuál era el indicio al final? ¿Cuál fue la acusación? Miren, hoy me da risa a mí cuando yo escucho a mucha gente decir, Jesús jamás dijo que él era Dios. ¿Ok? ¿De qué le acusaron? De hereje, por decir que él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo. No lo dijo exactamente con esas palabras. Estaba viendo un video de unos musulmanes que decían, ¿cuándo dijo Jesús, soy Dios, adórenme? Nunca, con esas palabras nunca lo dijo. Pero cuando él dice, mi Padre y yo uno somos, creo que usted entiende que está diciendo que él es igual a Dios. Y esto es un problema de lenguaje. Eso es solo que yo no lo quiera ver así, no lo quiera admitir. Es más, el problema que les he dicho, más complicado para los que dicen realmente, sinceramente, amar a Dios el Padre y negar que Jesús es su Hijo. ¿Cómo resolvemos el problema que la voz del cielo, que era del Padre, dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia? Si yo digo que ese quien Dios llamó su Hijo amado, yo digo que no es su Hijo, yo le estoy diciendo a él mentiroso. Y esto es lo que muchos no han entendido. Por eso en la Escritura el Señor Jesús nos dijo, nadie puede glorificar, honrar al Padre sin honrar a ¿quién? Al Hijo. Ni nadie honra al Hijo sino que honrando al Padre. Porque vuelvo a la misma relación teológica, que Él es uno, ¿verdad? El Padre y el Hijo son uno, ¿verdad? Entonces Pablo nos dice que hay dos elementos. ¿Qué complicación trae esto? En muchas congregaciones, lamentablemente,
no quería decir directamente, pero tengo que hacerlo. Por ejemplo, la congregación católica agarra, ponen la copa de vino, le ponen un platito, una cosa, y ponen el pan encima, el sacerdote ora y dicen que sucede una transustanciación. Y ahora esa hostia, el pan, tiene en sí misma el vino adentro. Miren, hermano, Jesús podía haber hecho eso. Si detuvo la tormenta, si resucitó a Lázaro, si le devolvió la vista a los ciegos, si sanó leproso, si le devolvió el movimiento a los brazos que estaban secos, él podía combinar estos elementos, pero no lo hizo. Y si él no lo hizo, ¿por qué lo iba a hacer yo? En la palabra, Pablo, como un verdadero apóstol obediente a su Señor Jesucristo, les dice, ustedes tienen que tomar el pan y ustedes tienen que tomar el vino. En el pan se representa el cuerpo castigado del Señor. Isaías 53 nos dice, el castigo de nuestra falta fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego Hebreos 9:26, como les decía, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces participan los dos elementos. Pablo continúa diciendo, así pues todas las veces que comieres de este pan, oiga bien, ¿qué cosas hay que hacer? Comieres de este pan y hay algo más, bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No voy a extenderme en este aspecto, pero cuando usted lee consecutivamente Juan 14, 15, 16 y 17, usted ve los hechos en los que están reunidos los apóstoles. Judas toma el pan. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dice, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Pero para el tiempo que vemos el desarrollo de todos los hechos y llegan a la celebración del vino, que es el nuevo pacto, ya Judas ha salido de entre ellos. Por esto la afirmación del capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, todos los que me diste los he guardado, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Judas no fue salvo por dos razones esenciales. Jesucristo lo dijo y Jesucristo no miente. Y número dos, él no participó del vino, porque el vino es símbolo de la sangre, sin la cual no hay remisión de pecado. Estas cosas es importante que usted las abrace, porque tienen conexión, ¿verdad? Mi esposa dice que yo tengo autismo, ¿verdad? No me importa, pero a mí me gusta conectar todo. Yo veo la escritura, no veo lineal, libro por libro, yo veo interconectada la escritura. Jesucristo lo dijo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice Jesús, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. La razón por la que tenemos la escritura es Jesucristo, la revelación del Hijo de Dios para nuestra salvación. Ahora bien, después de haber dado las indicaciones correctas, ahora Pablo, como un buen apóstol, va a tocar donde, como decimos, donde duele, donde está la llaga. Va a tocar lo que está malo. Dice así, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, agárreme esa palabra porque la vamos a explicar con el mismo texto, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En el sentido teológico, ¿cuántos de nosotros somos dignos de participar de la cena del Señor? Ninguno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos hace dignos? Cristo por su sacrificio, cuando ya lo hemos recibido como nuestro Salvador. De aquí viene la primera observación. ¿Quiénes toman la cena del Señor, el pan y el vino? Los que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Óigame bien, estas palabras son excluyentes. No es que tengo a Jesús más otros medios de salvación, es que tengo a Jesús como mi único Salvador. Y suficiente en el hecho de que Jesucristo no necesita que yo complemente nada. Él es el Salvador. Ahora bien, dice aquí, por tanto, dice Pablo,
No es el apóstol el que va a ir preguntándole de cada uno de sus vidas, ni el pastor tampoco. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿En qué me voy a probar? Si he creído o no en la fe. Si yo he creído en Jesucristo, ese preguntarme a mí mismo honestamente, ¿es Jesucristo realmente mi Salvador o todavía tengo dudas? Si tiene dudas, no se preocupe, para eso es la Escritura, para eso es la prédica, para eso es la enseñanza. El Señor dice, Santiago, si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Óigame bien, si usted le pide sabiduría a Dios para comprender su palabra, Dios le va a dar abundante sabiduría. No solo lo que usted pide, aún más, pero sin reproche también. A veces los humanos reprochamos. Cuando nos vienen a preguntar 3, 4 veces, decimos, ay, ya está preguntándome de nuevo. El pastor no deja de preguntarme cosas. Somos humanos, pero Dios no es así. Dios es perfecto. Entonces, si necesitamos sabiduría, pidámosla a Dios. Un consejo que le puedo dar humildemente, si usted lo quiere aceptar y usarlo, le prometo que le va a dar resultado. Antes de leer la Escritura, cualquier pasaje que sea, ore. Y dile, Señor, ayúdame a ver la Escritura con la intención que la inspiraste, no como yo quiera leerla, pero como tú la diste. Y para lo que tú la diste. Ahora bien, ahora dice Pablo explicando en el versículo 29, porque, ahora viene la explicación, porque el que come y bebe indignamente, ¿se acuerda que habíamos retenido esa palabra de indigno? El que come y bebe indignamente dice, coma. ¿Qué significa esa coma? Que ahora me va a explicar qué significa ser indigno o en qué sentido es indigno. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ok? Ahí nos detenemos. Dice, porque el que come y bebe indignamente, coma, me explica, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cómo discernimos el cuerpo del Señor Jesucristo? Con el pan y con el vino. Todos los cuerpos de los que están aquí, incluido yo, tenemos el cuerpo físico y dentro de ese cuerpo hay ¿qué cosa? Sangre corriendo. Desde Génesis 9, dijo el Señor, prohibiendo que comiéramos la carne con su sangre, dijeron, no comerás la carne con su sangre porque la sangre es la vida del cuerpo. ¿Correcto? Entonces cuando dice discernir el cuerpo de Cristo es discernir en el pan, en el cuerpo, fue el castigo, fueron los latigazos. En el cuerpo fue la corona de espina. En el cuerpo fueron los clavos. En la sangre tengo el nuevo pacto, en el vino tengo el nuevo pacto. ¿Qué significa este nuevo pacto? El pacto previo era el de la ley. Y el de la ley tiene dos dificultades que son fundamentales. Y se lo he dicho a muchos pastores no les gusta cuando digo esto, pero lo hago en amor. Si la ley representa la perfección de Dios, o sea, Dios presenta su pureza, su perfección. Si la ley representa la perfección y la pureza de Dios, y yo les digo a ustedes que yo la cumplo, ¿cuál es el problema? Claro, estoy mintiendo, por supuesto, pero ¿cuál es el problema? Me estoy haciendo igual a Dios. Si ese es el estándar de Dios, de su perfección y de su pureza o santidad, y yo digo que yo cumplo la ley, estoy diciendo que yo soy igual a Dios, y eso bíblicamente, ¿cómo se le llama? Blasfemia y herejía. La primera dificultad de la ley, ¿sabe cuál es? La más obvia, no podemos cumplirla. No me dé los detalles, pero yo le aseguro que todos los que estamos aquí esta semana por lo menos cometimos un error. Por lo menos uno. Estoy siendo generoso, ¿verdad? Yo creo que yo cometí más de uno y probablemente más de dos. Me apresuré a juzgar las cosas sin entenderlas. ¿Por qué? Porque no soy Dios, yo no veo el futuro. Me apresuré a juzgar tal vez a mi familiar, a mi hermano,
Tal vez discutí con un familiar cuando debería haber estado celebrando todo esto muy bueno. Fallamos. ¿Sabes por qué Dios nos permite ver eso? Para que pongamos cada cosa en su lugar. Yo soy hombre aquí y allá está Dios perfecto. Soy yo el que necesita a Dios. Soy yo el que necesita que Dios me ayude, que Dios me dé sabiduría, que Dios me haga más amoroso para mi familia y para mis hermanos. Soy yo el que necesita eso. Él ya es perfecto desde antes que hubiera tiempo. Soy yo. Y eres tú también, si somos honestos. Entonces dice, cuando discernimos el cuerpo, ¿qué es? Yo reconozco, en el cuerpo de Jesucristo fue el castigo por mis pecados, pero en su sangre yo tengo acceso al nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. La gracia representa dos cosas juntas. Número uno, misericordia. La misericordia es no recibir lo que merecías. Dice la palabra de Dios que todos merecíamos, ¿qué cosa? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice, bendito sea Dios, que no termina ahí el versículo, mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos hace, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Qué dicha en el Señor es esa? Entonces, la misericordia es no recibir lo que merecíamos, castigo y muerte por nuestros pecados, pero la gracia es sí recibir lo que no merecíamos, que es el perdón y la salvación. Entonces, cuando discernimos el cuerpo de Cristo llevó el castigo, pero la sangre es mi acceso al nuevo pacto, que es por la gracia. En el nuevo pacto yo no puedo pagar por mi salvación, ni tú tampoco. En el nuevo pacto es Dios el que nos ofrece esa salvación, que es lo que el hombre tiene que hacer, creer en Él. Creer que es solamente a través de Él, sino porque Jesucristo diría, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si Cristo es el camino, ¿qué hay que hacer? Tomarlo, seguirlo, correcto. Entonces dice aquí, por lo cual dice, por no discernir, y por beber y comer la cena del Señor, dice que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quiero que entienda esta aplicación claramente, no como los discípulos, ¿verdad? Cuando Él les dijo, Lázaro duerme, dice, pues Señor, si está durmiendo, déjalo descansar. No, le dice, Lázaro ha muerto, no entendían ellos. Para Dios la muerte es dormir. Había un escritor español del siglo XV, Calderón de la Barca, decía la vida es sueño, ¿verdad? Y en este sentido podemos ver que Pablo les enseña diciéndole o confirmando lo que el Señor Jesús ya había enseñado, para Dios el que estemos muertos es como estar dormidos, de manera que cuando Él quiera, en su voluntad nos va a levantar de entre los muertos. Y muchos dicen, pero ¿cómo va a ser? Cuando en el 2007 murió mi abuelita y la cremaron, ¿verdad? Y muchas personas en la iglesia me preguntaron, ¿pero por qué hicieron eso? Y ahora, ¿cómo Dios va a resucitar a tu abuelita? Como la creó. Mi amado hermano, si el Señor habló y las cosas vinieron a existir, ¿tú crees que mi Dios, este Dios poderoso de la Biblia, no puede hablar y todas las moléculas y células de mi abuela volverse a juntar y volver a vivir y glorificarlo a Él? ¿Recuerdas el pasaje del Valle de los Huesos Secos? A mí me da unos escalofríos cuando yo leo eso. Óigame bien, no fue ni siquiera Dios, es Dios diciéndole al profeta Ezequiel, háblale a esos huesos para que vivan. La orden es de Dios, por lo tanto la autoridad es de Dios. Y un hombre como yo habla a esos huesos y esos huesos comienzan, miren, los huesos secos comienzan a sacar cartílago, tendones, músculos, comienzan a pararse cuerpos en medio del desierto, huesos que estaban secos desde hace tanto tiempo de haber muerto. Y se paran y todavía Dios le dice, sopla para que haya espíritu en ellos y vivan. Mi hermano, no alcanzamos a entender el poder de Dios. Pero es maravilloso que lo que Él nos permite conocer
es suficiente para glorificar a su Hijo, por quien tenemos salvación y vida eterna. Dice aquí entonces, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice Pablo, no seríamos juzgados. Si yo me examino a mí mismo, si he creído en el Señor o no, no necesito que alguien haga el dictamen. Yo honestamente puedo decir si he creído o no en Él. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos como condenados con el mundo. Óigame bien, este último versículo tiene una clara afirmación para el final de los tiempos. Dios va a separar a los suyos para que no sean condenados ¿con quién? Con el mundo, porque sobre el mundo viene un juicio. Por eso en amor te digo, número uno, lo más importante es que tú creas en el Señor Jesucristo. La segunda cosa más importante es que tú y yo se lo enseñemos a nuestros hijos, para que ellos también puedan conocer la salvación. Se lo enseñemos a nuestros familiares, para que ellos conozcan la salvación. Se lo enseñemos a todas aquellas personas que están alrededor de nosotros, para que puedan conocer esta salvación. Y en lugar de ir al castigo con el mundo, puedan ir a la gloria con el Señor. Esta es la vida de fe. Así que en esta mañana vamos a ministrar los elementos. Yo le voy a pedir a mis hermanos Edgar Almonte y Anthony Molina, que van a ministrar el pan, y a nuestro hermano Rafael Luna con nuestro hermano Josh Ruiz, diáconos todos, que van a ministrar el vino. Así que los que ministran el vino y los que ministran el pan. Así que el que va a hacer la oración por el pan, cualquiera de ustedes dos, no sé. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una oración, porque sé que muchos quieren aprovechar la oportunidad de este momento y, como decimos, ponernos a cuenta con Dios. La razón de la cena del Señor es recordar, traer a Cristo a la memoria. Y yo quisiera que usted tomara esto en su corazón. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si yo confieso, ¿cuándo puedo confesar yo mis pecados? Todo el tiempo. No necesita esperar el primer domingo del mes que esto pase, ¿verdad? El objetivo de esto es recordar lo que Cristo es para nosotros. Pero aún así, si hay alguno aquí que desea, vamos a orar y después le voy a dar la oportunidad a mi hermano Edgar que ore por el pan y lo pueda compartir con la congregación. Vamos a orar y después le doy el tiempo, hermano. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos en esta mañana agradecidos por lo que tú has hecho por nuestra salvación. Queremos, Señor, como siempre, estar a cuentas contigo. Reconocemos que hay cosas que no han sido buenas delante de ti. Quizás nuestras palabras, acciones, actitudes. Señor, sigue edificando nuestras vidas para tu gloria y sigue, Señor, moldeándonos en la verdad. Te pedimos perdón por aquello en lo que te hemos ofendido a ti y a nuestro prójimo y rogamos, Señor, que tu gracia y tu favor, Señor, sobreabunde para traer, Señor, esa sanidad que necesitamos en nuestro diario vivir. Te damos gracias por esto y por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ore por el pan, por favor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por traer tu Hijo a este mundo y habitar entre nosotros en el cuerpo que tuvo, Señor, en este alimento que representa el cuerpo del Señor, el pan, Padre Santo. Amén. Sabemos que en ese cuerpo, Señor, en este pan, recibió todos los pecados, todo el castigo de nosotros, Padre Santo, lo que merecemos, Señor. Él lo cogió, tú lo cogiste, Jesucristo, en este cuerpo, Señor. Por eso recibimos el pan, reconociéndolo en tu gracia, Señor. En memoria de ti, comemos el pan, Padre Santo, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndole: tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos. Amén. Señor, gracias te damos nuevamente por estar reunidos todos aquí bajo este techo y que es tu iglesia. Aquí estamos reunidos, Padre, para darte gracias. Gracias por ese año que pasó y este que va a comenzar. Que comencemos este año contigo en nuestros corazones, Padre, para seguir tu camino, para seguir el camino ese que nos has indicado. Y con ese motivo también estamos aquí en la mañana de hoy, una vez más, para recordarte lo que le dijiste a todos tus apóstoles. Comemos de tu pan, que es tu cuerpo, y vamos a beber ahora del vino, que es tu sangre. La sangre que tú derramaste por todos nosotros, sin merecérnoslo. Pero gracias te damos, Señor. Guíanos siempre, acompáñanos siempre. Danos siempre ese calor y ese amor, no solamente por ti, sino por todos los hermanos. Amén. Asimismo, después de haber cenado, el Señor Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias, le dijo a los sus discípulos: tomad, bebed, que esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Bebamos. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos agradecidos. Estamos gozosos por darnos el tiempo, la vida y este lugar para poder traer a la memoria tu sacrificio. En tu palabra, Señor Jesucristo, tú prometiste que no volverías a tomar del jugo de la vid hasta que lo bebieras nuevo con nosotros en el reino tuyo, Señor. Y esperamos ansiosamente ese día. Como lo dice esta escritura, cada vez que tomamos el vino y que comemos el pan, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Sí, Señor, esperamos tu venida como tu iglesia, Señor, esperamos tu redención. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén, gloria a Dios. Gracias a los hermanos diáconos que nos ayudaron en la administración. Y Dios les bendiga a todos y cada uno, amados hermanos, que podamos seguir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y su gracia.
En esta mañana vamos a tomar el tiempo, primero para pedirle a los niños que pasen con sus maestros, ¿verdad? Los niños con nuestra hermana Ana, nuestra hermana Verónica, y los adolescentes con nuestro hermano Edgar Almonte, ¿verdad? En esta mañana, siguiendo lo que la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 19, quisiera tomar con ustedes el tiempo para analizar en la revelación del Apocalipsis lo que la palabra de Dios habla diciendo: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjense bien la implicación y la afirmación que esto tiene, el valor que esto tiene para nosotros de entender que el espíritu de la profecía, quiere decir, la esencia de la profecía, de toda profecía que es bíblica, tiene por fuerza que ser el testimonio de Jesús. Y esto nos ayuda claramente a identificar lo que es falsa profecía y lo que son falsos profetas en este tiempo. Tengan mucho cuidado de lo que usted escucha y sepa filtrarlo por y con la palabra de Dios. El pasaje de referencia en esta mañana se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 hasta el 21. Perdón. La palabra de Dios, bendita y santificada por Él, dice de la siguiente manera: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque aunque sabemos que hay un tiempo determinado para el juicio tuyo sobre esta tierra, antes de que el día malo llegue, has extendido delante de nosotros un camino confiable. Has abierto delante de nosotros una puerta, Señor, hacia la vida eterna, y esa puerta es tu Hijo.
te damos gracias porque nos permites conocerte a través de tu palabra y a través de tu Hijo. Queremos en esta mañana conocer más de ti, que tu Espíritu Santo nos instruya y que Él nos lleve a toda verdad en tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana nosotros vamos a ver entonces por el pasaje en la revelación de Apocalipsis que se nos está anunciando la llegada de el Mesías, ¿verdad? Este es el Mesías anhelado por Israel. Hay una referencia previa en Apocalipsis capítulo 12 que, aunque no nos dice el día, nos dice ciertamente que el Señor viene y pone su pie sobre el monte Sión. Este monte es una ladera desolada a las afueras de Jerusalén, que se proyecta hacia el norte, y en el norte hay un valle que se le llama el Valle de Megiddo, donde la Escritura nos señala que se va a dar la batalla de Armagedón, que es la última batalla de los tiempos. En este sentido, en la Escritura vamos a ver ahora cómo el ángel que está anunciando a Juan estas cosas, y Juan que está viendo la manifestación de estas visiones, y que luego escribiría de ellas para que nos llegara el libro de Apocalipsis hasta nuestros días, lo hizo para que fuéramos edificados y entendiéramos cómo las cosas habían de suceder al final de los tiempos. Mi amado hermano, no comete el error que el mundo comete por un asunto cultural. Cuando usted le habla a las personas que no tienen conocimiento de Dios y usted les dice el Apocalipsis, la gente solamente ve visiones de futuras destrucciones. Pero la intención real de Apocalipsis la vemos en Apocalipsis 1:1. Comienza así la Escritura. Y si no me cree, revise su Biblia. La revelación de Jesucristo. Este es el propósito del Apocalipsis, como es el propósito de toda la Escritura, revelarnos a Jesucristo. Ya no nos lo revela como un hombre, sino que vemos ahora en Jesucristo a ese Mesías con un poder sobrenatural que viene en primer lugar a darle a Israel la libertad prometida. Pero no solo eso, sino que ahora en este momento histórico viene regresando con los santos que en primer lugar fueron redimidos, los de la iglesia, los que verdaderamente murieron en esperanza creyendo en Él y que fueron tomados en el rapto. ¿Cuántos años antes? 7 años antes. Recuerde que se da el rapto de la iglesia. Inmediatamente al darse el rapto de la iglesia, la Escritura dice, y el que retiene al anticristo sea quitado. Entonces ahora el anticristo aparece con todo su poder. Quiere decir que cuando Cristo se da el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes, se va con él también. Entonces ahora la tierra queda, como decimos, a merced del anticristo, a merced de Satanás, y la gente que no quería lo malo, ¿qué cree? Es lo que le viene. Al final, a mediados de esos 7 años, los 3 años y medio, el anticristo se presenta como un líder que es capaz de resolver los conflictos más difíciles, con un poder de seducción y de engaño. Los lleva a formar alianzas, y como dice la Escritura, estas alianzas no son firmes porque no son de corazón. El pecado más grande sucede en ese momento, a la mitad, a los 3 años y medio. Él sube al tercer templo en Jerusalén, de acuerdo a la Escritura, y allí él se nombra a sí mismo como Dios en la tierra. En el momento que él hace esto, él comienza a ejercer un poder y un control sobre toda la humanidad, de manera que todos tienen, por mandato de él, que ponerse una marca en la mano derecha o en la frente. Y esta es la marca de la bestia. Aquel que se la ponga tendrá que sufrir las consecuencias y ser condenado. Vemos que al final de esos 7 años, ¿verdad? Jesucristo aparece con sus millares de ángeles,
como está escrito en la Escritura, como está escrito en Judas, como está escrito en Apocalipsis, aún en libros apócrifos como el libro de Enoc. Dice Enoc que vio al Señor Jesús venir, o al Señor, dice, no lo conoce como Jesús, al Señor venir con sus millares de ángeles, ¿verdad? Venir en la tierra a ejercer el juicio. Esto es importante que lo conozcamos el contexto. Entonces, en Apocalipsis se está dando esta revelación. Y dice en la Escritura, en primer lugar, el ángel que habla Juan, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y yo me voy a tener a explicarles algo al respecto. Dice el pasaje, y el ángel me dijo, escribe. Había una orden del ángel que Juan escribiera, diciendo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Óigame bien, cuando dice que son bienaventurados, ¿qué otra palabra usamos para bienaventuranza? Benditos, bendecidos. Benditos los que sean llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, el Cordero entendemos que es Cristo, está mencionado en mayúscula. La referencia gramatical dice que los nombres propios se escriben con la primera letra en mayúscula. Entonces el Cordero es una referencia directa ¿a quién? A Jesús, al Cristo, ¿verdad? Pero ¿con quién se va a casar este Cristo? Sí hay bodas del Cordero, pero ¿con quién? ¿Quién es la esposa, en otras palabras? La iglesia. La iglesia. Y cuando dice que va a estar la iglesia, no se ponga a pensar que es una dama que se para al lado de él. No, es todos nosotros como su iglesia estamos llamados a esas bodas. Es una boda, ¿cómo se le dice? En el sentido simbólico, espiritual. Porque entendemos por la Escritura lo que el mismo Jesús enseñó, en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles que ya no mueren. En el cielo no nos vamos a casar, aquí nos casamos para tener descendencia, para perpetuar nuestra genealogía y que puedan conocer al Señor mientras el Señor Jesús retorna. Los ángeles no tienen ese problema. Los ángeles no se reproducen. No mueren, son asexuales. Óigame lo que estoy diciendo, asexual significa que no se identifica ni como hombre como mujer, es ángel, es neutral. ¿Por qué? Porque no hay esa necesidad de hembra y varón y hembra para unirse y procrear. ¿Por qué? Porque no mueren y son eternos, no tienen complicaciones del tiempo como nosotros. Usted me mira hoy a mí aquí, yo le pongo una foto mía hace 30 años y usted no encuentra cuál es la relación, parecieran dos personas diferentes, porque el tiempo ha progresado y ha pasado, y ciertamente el tiempo está dejando su huella en mí, y es la manera en la que Dios ha permitido que lo que Él estableció como juicio al principio se cumpla. ¿Cuál fue el juicio sobre Adán por su desobediencia? Del polvo vienes y al polvo volverás. Significa que de donde fuiste levantado, ahí tendrás que ir de nuevo. ¿Por qué? Porque ese ciclo, esa condena, ese juicio, esa maldición, el único que puede quebrar eso es Dios mediante su Hijo, Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo le dice, bienaventurados o benditos los que son llamados a la cena del Cordero. Lo que hicimos aquí fue simbólico de la última cena del Señor con sus discípulos, como algo que continuamos nosotros hoy trayendo a la memoria el sacrificio de Cristo. Pero esta es la boda del Cordero, es una celebración de la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Y qué mejor multitud para celebrar esa victoria que con los que son redimidos, con los que han creído con sincero corazón, con los que recibieron el mensaje del Evangelio como niños. Cuando dice como niños, no dice que usted nunca dudó. Creo que todos en alguna manera, en algún momento llegamos a dudar de las cosas de Dios. Pero dice que las recibimos como niños en el sentido que una vez que comprendimos lo que la Escritura dice, lo recibimos. Lo recibimos y lo creemos. Dice entonces,
Estas palabras, ¿cuáles? Estas de la bienaventuranza para los que están en la boda del Cordero. Estas son palabras, óigame bien el énfasis, Dios es verdad, Dios es verdad. Pero dice que estas palabras son verdaderas de Dios. Como que yo le dijera a usted, hermano, mire, lo que le estoy diciendo es una verdad verdadera. ¿Para qué la redundancia? ¿Para qué? Hay un énfasis del ángel para que entendamos que todo lo que él está diciendo es fruto de la verdad. Ahora, usted me va a preguntar a mí, ¿quiénes van a estar en la boda del Cordero? Lo único que sé, los que han sido salvos en Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Yo no sé. No sé, tengo que reconocer mi limitación humana. Yo no lo sé. Pero si Dios lo prometió, tiene un elemento de verdad que no podemos poner en duda. Va a suceder. Va a suceder. Por difícil que le sea a usted y a mí creer, va a suceder. La Escritura dice que en algún momento delante del juicio del trono blanco, y óigame bien, eso no es para usted ni para mí, el juicio del trono blanco es el juicio de condenación para todos aquellos que no creyeron. Pero dice que el que está sentado en el trono, y sabemos que es el Señor Jesucristo, llama. Y dice que aún el mar entrega a sus muertos. ¿Cuántas personas en la historia de la humanidad habrán muerto ahogadas en el mar? No sabemos. Pero todas ellas, sin faltar alguna, cuando Dios llame, se van a salir de las aguas del mar y van a ir a presentarse delante del juicio de Dios. Este es el poder del Dios que adoramos, del Dios que conocemos. Dice además, la reacción humana de Juan, yo me postré a sus pies. Mire, postrarse no es arrodillarse, postrarse es volcarse completamente. Juan dice, yo me postré a sus pies. ¿A los pies de quién? Del ángel. Yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan lo hizo con la intención de rendirle culto, rendirle adoración al ángel. Pero este es un ángel verdadero de Dios que le dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. El ángel le dice, no me adores a mí. No me adores a mí. Dice, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significa consiervo? Igual a ti, yo sirvo como tú. El ángel, cada vez que apareció en la Escritura, traía un anuncio del Señor. El apóstol, cada vez que predicaba y enseñaba, ¿qué hacía? Anunciar al Señor. Tu servidor que hace cada vez que predica, anunciar a Cristo. Entonces son consiervos en que hacen lo mismo. Óigame bien, no son iguales. Juan humano tenía que fallecer y falleció y espera la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. El ángel no muere, pero ambos hacen la misma misión, que es anunciar la voluntad de Dios, anunciar del Señor. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Juan? No me diga Jacobo, ¿verdad? Porque Jacobo es el hermano de él, pues ese es su hermano de sangre. Pero dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes retienen el testimonio de Jesús? Todos ustedes. Bíblicamente, teológicamente, nosotros somos hermanos de Juan en la fe. No hereditariamente o genéticamente o de sangre, pero en el hecho de que retenemos todos, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Y el ángel remata, como decimos, con fuerza, dice, adora a Dios. Y cuando vemos este punto y coma, de nuevo, ¿qué es lo que continúa? Una ampliación, una explicación. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Qué quieren decir estas palabras? Si dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, quiere decir que la esencia de la profecía
Es el testimonio de Jesús. Por lo tanto, si yo vengo delante aquí con ustedes y les digo, miren hermanos, el Señor me dijo que a mitad del año que viene va a pasar tal cosa. ¿En qué momento hablé de Jesús? En ninguno. ¿Cuál es el problema que usted debería de tener con un anuncio como ese? Desecharlo. Es falso. El espíritu de la verdadera profecía es el testimonio de Jesús. De manera que cuando yo les digo a ustedes, hermanos, yo no sé el día ni la hora, porque el día y la hora ni los ángeles lo saben, pero Jesucristo dijo que Él volvía por su iglesia. Este es el espíritu de la profecía. Y esa palabra, como palabra profética, debería de usted a fortalecerle, consolarle y exhortarle. ¿Por qué fortalecerme o consolarme? Porque aunque las cosas estén difíciles, bueno, yo sé que el Señor viene y cuando Él venga, de ahí me va a agarrar, ahí van a quedar los problemas. Esos problemas que me angustian hoy, cuando el Señor me saque de ahí, ahí se quedaron. Pagar los impuestos, pagarle lo que le debe, cualquier otro problema, hasta la salud. Ahí se quedan. ¿Por qué es una palabra de exhortación? Porque me dice a mí mismo, Gustavo, esfuérzate en esta fe, permanece en esta fe, batalla por este Cristo que dio la vida por ti, esfuérzate. Hermano, yo no necesito darle detalles a ustedes, hermanos, pero tengo años, óigame bien, que hay gente que se acerca a mí, deja de hacer eso, hombre. No sigas predicando de Cristo, deja de hacer eso. Me lo han dicho. ¿Y qué voy a hacer? No es solo que cambie la predicación, es que desista de hacerlo. ¿Por qué? Mi amado hermano, cuando uno encuentra algo de gran valor, lo comunica. Y en este sentido, lo que yo he podido encontrar es mi Salvador, la certeza, la fidelidad de su palabra. De manera que tengo que anunciarlo. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es aquel que encuentra un tesoro, lo agarra, lo esconde y se queda calladito? Egoísta. Cuando encontramos un tesoro, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de, con él, compartir con todos y que todos se beneficien. Lo mismo en la palabra de Dios. Dice aquí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. En la palabra de Dios, dice en la escritura que aún Saúl, como rey de Israel, que había caído de la gracia de Dios, había mandado un edicto por todo Israel diciendo que al que se dedicara a las mancias, a agorero, a adivinar el futuro, que le iba a ¿qué cosa? A dar muerte. Y Saúl era un rey malo. Pero en este sentido era porque era lo que inspiraba la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿significa que Dios nunca nos va a dejar ver o saber algo del futuro? Dios nos deja saber cosas del futuro, claro que sí. Y especialmente cuando quieres que tú o alguien se prepare. Él puede hacer esto, pero esa no debería de ser la esencia o la importancia del asunto. ¿Cuál debería ser la importancia? La comunicación del mensaje del Evangelio. El espíritu de toda profecía, ¿cuál es? El testimonio de Jesús. De Jesús. ¿Qué es lo que dijo Isaías? Señal le será dada. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:6. ¿Qué dijo Miqueas? Miqueas 5:2. Oye aquí, Jerusalén, porque tu Redentor viene a ti montado en un pollino, en un hijo de asna. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Cuando el rey David, que también tenía don de profecía, escribe el Salmo 22, comienza el Salmo 22 con estas palabras que después el Señor Jesús, 1000 años después casualmente, repite en la cruz del Calvario. Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Citándole la Biblia, recitándole en la cruz, pues porque no, lo que estaba haciendo es, ¿saben qué?
Vayan al Salmo 22 y vean cómo dice, horadaron mis manos y mis pies. Horadar es perforar. Horadaron mis manos y mis pies. Y sobre mis vestiduras echaron suerte. ¿Cómo sabía el Señor 1000 años antes que los soldados romanos, al ver la túnica de un solo hilo, de una sola pieza, iban a echar suerte porque era algo carísimo? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo a David? ¿Quién se lo dijo? Dios, inspirando su palabra. Dios poniendo en esa palabra algo que nos señalaba 1000 años antes. Hay uno que va a ser traspasado por nuestros pecados. Isaías 53. Dice así, el castigo de nuestros pecados fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y nosotros le dimos más sin atractivo como para apreciarle. Y lo tuvimos como condenado de Dios. ¿Quién es ese? Jesucristo. Toda la profecía lo anuncia. Él sabe una profecía hermosa cuando usted tenga tiempo. Zacarías capítulo 12, versículo 11. Dice, y todo Israel me verá a mí. Dice, y verán a Jehová, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Sí, porque Israel dice que Dios no tiene hijo. Israel niega que Jesucristo es Dios. Pero Zacarías, su profeta, y no me crea a mí, anótelo y léalo cuando tenga tiempo, Zacarías 12, versículo 11, dice, y me verán a mí, a Jehová, a quien traspasaron. ¿Cuándo Israel traspasó a Jehová? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Y llorarán, por haberlo traspasado, llorarán como se llora por quién. Como por hijo unigénito. Qué casualidad. Cristo es el hijo unigénito de Dios. No solo es primogénito, es unigénito. Porque la esencia de la divinidad está en él. Nosotros somos humanos, él es divino. Y esta es la gracia de la revelación. ¿De quién es el espíritu de esa revelación? En esencia, ¿cuál es el espíritu de esa profecía? El testimonio de Jesús. Cuando dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Cuando dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Es el tema recurrente de principio a fin. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Punto número 2. Además de esto, la Biblia nos lo describe en Apocalipsis a Jesús como ¿qué cosa? Como el verbo de Dios. Cuando decimos que es el verbo, ¿qué significa? ¿Cómo entendemos los verbos nosotros? ¿Qué son los verbos? Es una acción. Es una acción. Dice aquí, entonces vi el cielo abierto, este es Juan todavía relatando, y he aquí un caballo blanco. Ponga mucha atención y mucho cuidado, no comete este error. En el capítulo 5 de Apocalipsis se habla de ¿qué cosa? De los 4 jinetes del Apocalipsis. Hay una casualidad, uno de esos jinetes es un caballo blanco también. Pero el jinete de ese caballo blanco es un ángel de destrucción. Ese no es Cristo. Y la diferencia lo vamos a ver en la descripción que hace. No es la destrucción, no es el espíritu destructor de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, este es Cristo el Señor. Dice así, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama como fiel y verdadero. ¿De quién son estos nombres? ¿A quién aluden? Déjenme darle una pista. Juan 14:6 dice así. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué cosa? La verdad. Y si Él es la verdad, ¿qué pasa con Él? Él es el verdadero. Y si Él es el verdadero Cristo, ¿qué pasa con todos los demás que han dicho que son Cristo o que dan salvación? Falsos.
Se llama fiel y verdadero. Y con justicia hace dos cosas. ¿Qué? Juzgar y pelear. Qué extraña esa afirmación, ¿no le parece? ¿Qué significa que con justicia juzga? Permítame preguntarle de otra manera. Cuando Dios nos perdona, ¿está juzgando sí o no? Claro. Porque para perdonarnos, ¿qué se tuvo que haber reconocido primero? Que pecamos, que le fallamos. Juzga con justicia. La justicia es esta: tú y yo pecamos y la paga de nuestro pecado era muerte, pero al intervenir Cristo entra la gracia. De manera que somos perdonados. Es como cuando tú vas a la corte. Lamentablemente cometiste un error y te condenan por ese error, pero te dicen, puede pagar una fianza. La fianza no borra el pecado. ¿Verdad que no? Ahí queda el papel y ahí queda en el registro no sé cuántos años. Algunos se borran y algunos que no se borran nunca. Pero la fianza dice que aunque eras culpable, hubo una satisfacción del daño, por lo tanto tú quedaste libre. Cuando pecamos, hubo un daño. Y ese daño era blasfemar contra Dios y no creerle. Ese daño era no amar a nuestro prójimo. El Señor Jesucristo lo dijo. La ley se resume en estas dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que tú y yo fallamos, cada vez que tú y yo pecamos, ese mandamiento de amor es quebrantado. Por lo tanto, tiene que haber una satisfacción del daño. Y esa satisfacción del daño, ¿quién la proveyó? Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros y no solo eso, se dio por nosotros para nuestra salvación. Entonces dice, con justicia juzga, pero también con justicia, ¿qué hace? Pelea. ¿Contra quiénes pelean? Contra los que están en desobediencia, contra los que se hacen su enemigo. Miren, hermano, si a usted le hubiera tocado ser rey en tiempos de David, en tiempos de Ezequías, y usted ve venir al ejército asirio con 250,000 hombres, y usted solo tiene 20,000 para defenderse, ¿qué hubiera hecho usted? No correr, pero saca la banderita blanca y manda embajadores de paz para negociar. Porque si usted no negociaba, Asiria entraba y iba a romper todo y lo iba a quemar y no iba a quedar piedra sobre piedra. Nosotros nos rendimos delante de Dios. Nos rendimos, créalo. Pero hay gente afuera que dice, Dios, tú no gobiernas sobre mí. Mi vida es mía, mi cuerpo es mío y yo hago lo que me da la gana. Entonces ahí es donde se levanta Dios y hace qué cosa, pelea. Mi amado hermano, cuando usted va a la corte, yo nunca he ido, ¿verdad? Esto porque me encanta ver la televisión. Una de las cosas que me hubiera gustado aprender es ciencia forense, ¿verdad? Aunque tal vez no sería bueno para eso, pero bueno, me gusta. Me encanta ver la inteligencia con la que resuelven los casos. Pero hermano, cuando ya tienen las pruebas, ya lo encontraron culpable y este hombre se para delante del juez y dice, ¿cómo se declara? No culpable. Ah, sí. Espérate, ¿cómo no? Claro que sí. Dijiste no culpable, ¿verdad? Bueno, aquí vienen todas las pruebas, toda la evidencia. Entonces, donde yo te hubiera dado 10 años, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a darte 45 años de cárcel, sin probabilidad de que salga antes. ¿Qué hace el que sabe que realmente cometió un error y es honesto? ¿Cómo te declara? Culpable. Culpable. Y la gente se enoja y dice, pero ¿por qué el juez solo le dio 3 años a ese hombre tan malo? Porque él reconoció el problema. Él reconoció su falta. Él no trató de sentirse o de hacerse más inteligente que el juez y que el sistema. Él reconoció su falta
Y al reconocer su falta, es como sacó la banderita blanca, se rindió. Entonces, ok, en vez de fuerza, aquí está misericordia. Lo mismo pasa con Dios. Mucho tiempo nosotros en nuestra religiosidad que decíamos, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Carajo, ¿usted quiere saber quién soy yo? Pregúntele a mi mamá. Mi mamá solo va a decir cosas lindas de mí. Pero llega un momento en que uno llega a la edad adulta y dice, yo reconozco que hice mal. Me rindo. Ya no lucho contra la verdad. Saco mi banderita y recibo misericordia. Dios es justo. Y la predicación del Evangelio y el insistir en que en Cristo está la salvación es ese deseo de Dios de que los hombres se reconcilien con Él. De que vengan con honestidad y decir, Señor, yo reconozco que lo que yo decía que era bueno, tu palabra y tú dicen que es malo. Y que lo que tú dices que es pecado, yo entiendo ahora que sí es pecado. Me rindo. No quiero pelear contigo, Señor, porque tú eres más fuerte que yo. Tú eres Dios y yo soy hombre. Te ruego de tu gracia, te ruego de tu perdón. Te ruego de tu misericordia. Si es cierto lo que me dicen de tu Hijo Jesucristo, ese perdón yo lo quiero para mí. Esa es la gracia, hermano. Esa es la comunicación del Evangelio. Dice aquí, dice, y esta es la descripción, óigame bien. Mi esposa tal vez le dirá a usted, ese hombre tiene una mirada, ¿verdad? Pero ella está enamorada, ¿verdad? Pero aquí en la escritura dice, este es Juan, y dice, sus ojos eran como llama de fuego. Mire, no había posibilidad en las palabras de Juan de decir, yo miré en los ojos de ese que venía en el caballo blanco. Yo no te puedo explicar, pero lo que hay adentro de esos ojos es una fuerza, es una intensidad. O sea, comienza una descripción de alguien, vuelvo y les repito y se los ruego, medítenlo si no es realmente lo que está haciendo el apóstol. Está tratando humanamente de describirle algo que es divino. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Qué son las diademas? Diamantes. Diamantes había en su cabeza, quiere decir que había como una corona. Muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y este es un misterio. Este es un misterio para el final de los tiempos. Israel le conoce como el Jehová o el Yahweh, en este sentido, el Yahweh. La iglesia le ha conocido como Jesús el Cristo o Jesucristo. Pero ahí tiene un nombre, dice que nadie conoce, solamente él. Dice, y estaba vestido de una ropa que estaba como teñida en sangre. Pero ¿por qué estaba teñida si no había peleado con nadie todavía? Porque es su propia sangre, su propia sangre. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Qué significa lino finísimo, hermano? No solo que es caro y es fino, es que es blanco, puramente blanco, en un sentido de pureza y de santidad. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, hace énfasis, blanco y limpio, le seguían ¿en qué cosa? En caballos blancos. Mire usted, detrás de él viene un ejército. Él tiene las ropas teñidas de sangre, pero todo su ejército viene con lino fino, blanco y limpio. Quiere decir que ellos no han participado ni de la batalla ni del sacrificio que ha sido él. Punto número 3. Perdón. Dice que además tiene escrito su título. Rey de los reyes y Señor de todos los señores. De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? A las naciones. Les decía la otra vez, leyendo también Apocalipsis, que hay un juicio para las naciones por la forma en que trataron a sus ciudadanos. Cuando hay injusticia, Dios no se goza de ningún tipo de injusticia y Dios trae juicio a todas las cosas. Pero dice que de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones y él la regirá
con vara de hierro. ¿Dónde encontramos esa referencia? ¿Alguno tiene recuerdo de esa referencia? Jugará a las naciones con vara de hierro. Salmo capítulo 2, versículo 9. Jugará a las naciones con vara de hierro, dice. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué significan todas estas atribuciones? ¿Qué significa toda esta descripción? Hermano, para que haya el vino del furor, dice que primero él está, ¿qué cosa? Pisándolo. Y cuando dice que él está pisando, ¿a qué cosa nos da ejemplo? La preparación para el día del juicio. En Apocalipsis dice la palabra de Dios que la sangre que se derrama llega hasta la altura de los frenos de los caballos. Por lo tanto es 6 pies de altura, llenando todo ese valle, es un lago de sangre. De toda la gente que va a fallecer en esa batalla de Armagedón. Porque la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Este no es el nombre que está en la diadema, pero es el nombre que está escrito en su muslo y en su pierna. Rey de reyes y Señor de señores. Que esté escrito en el muslo, ¿qué significa? ¿Qué significa que esté escrito en el muslo? Donde está su fortaleza, donde está su fuerza, dice Rey de reyes y Señor de los señores. Y el hecho que está en su muslo también, ¿qué significa? Que mientras va cabalgando es visible, su título es visible todo el tiempo para todos los que están presentes, anunciándose a sí mismo. Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Y esta referencia directa, ¿a quién es? La alusión a Cristo, a Jesucristo el Señor, Rey de reyes y Señor de los señores. Ahora bien, hasta aquí hemos visto que el espíritu con el cual el ángel le habla a Juan, que es el espíritu de la profecía, es para declararle, Cristo va a venir de esta manera, su apariencia va a ser esta hasta donde yo puedo explicarle, y va a estar con estas marcas características. Número 1, montado en un caballo blanco, como el resto de su ejército. Sus ropas van a estar llenas de sangre. Va a tener una diadema con muchos diamantes, en la que está escrito un nombre que nadie conoce, solo él. Pero en su muslo y en su vestidura está escrito el nombre Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué esta referencia es necesaria? Porque si no nos diera estos detalles, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar este del jinete blanco del Apocalipsis? ¿Verdad? El jinete del caballo blanco de las pestes en Apocalipsis 5 no tiene ninguna marca distintiva, solo que sale a hacer daño. Pero este, que es el Señor Jesús, tiene una diadema, tiene el título Rey de reyes y Señor de señores en el muslo. Hay una espada que sale de su boca, sus vestiduras están llenas de sangre. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la Biblia? Ayudándonos a identificarlo, para que no nos confundamos, para que no los confundamos con ningún otro. Ahora bien, si ya vimos estas cosas y dice que él está pisando las uvas del vino de la ira de Dios, que cree que va a ser lo último que vamos a ver hoy. El justo juicio de Dios. En otras palabras, Cristo viene ¿para qué? Para juzgar. Mi amado hermano, hace 2000 años, cuando Juan el Bautista en la ribera del río Jordán miró descender a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es manso. Pero cuando Juan lo anuncia en el Apocalipsis y cuando el mundo lo vea, Cristo ya no viene como Cordero, viene como el león de la tribu de Judá. No viene montado en un burrito, viene montado en un caballo blanco. Entiendo una cosa. Un rugido en las llanuras de África, el rugido de un león se puede escuchar a 54 kilómetros de distancia. Los elefantes tiemblan cuando oyen el rugido de los leones en la distancia. El elefante es un animal 6 veces más grande que un león. Pero cuando el elefante escucha el rugido del león, el elefante se apercibe de que hay peligro acercándose. Y el mundo quizás va a escuchar ese rugido y no se va a percibir, porque no creen en el que viene como el león de la tribu de Judá. Dice aquí, y vi un ángel, este no es el Señor,
Pero es un ángel que estaba en pie, ¿dónde? En el sol. Hermano, usted más o menos tiene idea de cuánto es la temperatura de la superficie del sol. 5.000 grados centígrados. Y dice que en la superficie del sol hay un ángel de pie. Dice, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos, ¿a qué cosa? A la gran cena de Dios. Para que comáis, ¿qué cosa? Dice el juicio. Para que comáis carne de reyes, de capitanes y carnes de fuerte, carnes de caballo y de su jinete, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Quiere decir que en esa multitud había de todo tipo de personas, pero todas esas personas tenían un objetivo en común. ¿Cuál era? Enfrentarse al Cristo. Y al enfrentarse a Cristo, ¿cómo pagaron? Con sus vidas. Dice así, y vi a quién, dice, a la bestia. Cuando hace referencia a la bestia, ¿quién es? No, Satanás es otra cosa. Satanás es el dragón y la serpiente antigua. La bestia es el anticristo. La bestia es el anticristo. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos ¿para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, la maldad de estos hombres y la maldad del anticristo va a ser tal de aunque lo vean en el resplandor de su gloria, no van a creer y se van a tratar de levantar contra él y tratar de darle muerte. Pero no se puede. Dice así, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado, ¿qué cosa? Su imagen. Óigame bien, dos cosas hicieron esto para condenación. Recibieron la marca y adoraron, ¿qué cosa? Su imagen. Por esta razón están condenados. Porque si se te ha anunciado a Cristo y conociendo a Cristo, tú decides rechazarlo e irte a adorar a un Dios falso, la decisión es tuya, pero las consecuencias también. Yo no te puedo obligar a creer. Nadie puede. Creer es voluntario. Es voluntad propia. Pero tienes que entender que tanto creer como rechazar producen consecuencias. Yo puedo tener mi doctor venir a mí y decirme, mira, tienes un tumor y si yo no saco ese tumor, tú vas a morir. Soy yo el que decide. O me dejo ese tumor y me muero, o dejo que ese doctor haga el procedimiento, lo saque y tal vez logro extender unos días más de vida. Tal vez. La decisión la hago yo. Nadie puede forzarte en la fe. ¿Por qué razón? Porque Dios ve nuestro corazón y las decisiones con Dios tienen que ser sinceras. Ahora bien, dice, habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quién? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados como vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda, que después vemos que es confirmada, vuelve a ser mencionada en Apocalipsis 21. Y los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Y qué pasa? Dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quién había anunciado eso? El ángel que estaba en pie en el sol. Dice que convocó a las aves del cielo y les dijo, vengan a comer carnes de reyes. Mi amado hermano, hay un justo juicio de Dios. Y este tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo para conocerle y para recibirle. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú no tienes que dar nada. Ya Cristo lo dio todo. No se puede comprar la salvación. No se puede lograr la salvación con buena obra. Óyeme bien. Dos buenas no arreglan una mala.
El que hizo mal, por ese mal será juzgado, y el que hizo bien, por ese bien será recompensado. No se compensan, no se anulan. Aquí no es alguien llevando la cuenta, cuántas cosas buenas hiciste y cuántas malas y a ver cuál gana. No, no es así. Cuando vamos al juez, somos juzgados por lo que hicimos mal. Nada de lo que hicimos bien entra en juicio, pero lo que hicimos mal sí entra a juicio. Por esto, mi amado hermano, el anuncio de hoy solamente es este. Jesucristo es el espíritu de la profecía. El testimonio de Él. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Número 1, ¿quién es Él? El Hijo de Dios, por lo tanto, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que Él hizo? Entregó su vida en sacrificio para nuestra salvación. Tú me podrás decir, no, es que Él molestó a los judíos y los judíos tenían razón para hacer eso. ¿Sabes qué es lo que dice Hebreos 4:15? Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y si la Biblia dice que no tuvo pecado y alguien le acusa ¿cómo? Falsamente. Hebreos 4, capítulo 15. Por último, solo quiero mostrarte esto, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7:25 también. Jesucristo vive eternamente, por lo cual puede también salvar ¿cómo? Perpetuamente. Óyeme bien de la salvación que yo te estoy hablando. Óyeme bien. Esta no está como la que te enseñan en algunas iglesias, que Dios te da la salvación, pero cuidadito, hace algo malo, porque si hace algo malo es como de cristal y se quiebra. No. Dice esta palabra, Hebreos 7:25, que Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, o sea, una vida eterna. ¿Qué está diciendo el pasaje ahí? Que Cristo está vivo, no muerto, viviendo eterna para siempre para interceder por ellos. ¿Sabes cuál es lo más importante de la gracia del Señor? Que Él intercede constantemente por ti y por mí. Mi amado hermano, todo lo que te he querido comunicar en esta mañana es simplemente esto. Si el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, lo que tú y yo deberíamos de comunicar, lo que tú y yo deberíamos de hablar, lo que tú y yo deberíamos de cantar, debería ser aquello que glorifica a Cristo, que da a conocer a Cristo, que exalta a Cristo. Por lo demás, solamente quisiera rogarles a todos ustedes, porque yo sé que algunos de nosotros siempre hacemos propósito, ¿verdad? Quiero este año bajar de peso, quiero este año estar más saludable. No son malos propósitos, son buenos, es salud, pero hay uno mayor. Y te quiero invitar a que nos exhortemos y a nos motivemos a esto. Amado hermano, amada hermana que me escucha, exhortémonos a crecer este año en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su gracia. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, que podamos crecer, no solamente en los planes y proyectos de nuestra vida, pero sobre todo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias y bondades. Queremos encomendar delante de ti este año hermoso que tú nos permites, Señor, comenzar. Por tu gracia estamos aquí, por tu gracia estamos comenzando. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y que nos permitas conocer cada día más de tu Hijo Jesucristo y también de tu gracia bendita que nos ha ofrecido a través de Él. Ayúdanos a conocerte más y a servirte con mayor amor y mayor diligencia, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, encomendándonos siempre a ti, Señor, y a todos los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga prosperar su caminar. El Señor te lleve con bien de donde quiera que vayas y de ahí también te traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante bendición y abundante paz. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde, por favor, próximo viernes tenemos culto de oración y el 21 tenemos la presentación de las finanzas. A todos y cada uno, muchas gracias
una buena semana en el Señor Jesús para todos. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice: Jesús, haz mi carácter. Y sabemos que el Señor es misericordioso, Él es bondadoso, Él ha tenido y sigue teniendo, y sabemos que Él tendrá misericordia de nosotros, y le pedimos que Él sea teniendo misericordia cada día de nosotros. Amén. 1, 2, 3. Amados hermanos, quiero que oremos por nuestro hermano Rafael. Este día martes él va a tener una cirugía. Recuérdese que él está tratando de encontrar el tratamiento con los médicos por el diagnóstico de cáncer, ¿verdad?, en la garganta. Entonces, por favor, tengámoslo en oración. Vamos a orar ahorita por él. Le voy a rogar a los diáconos que vengan, por favor. Pongamos nuestras manos sobre él y oremos encomendándolo al Señor por esta operación del día martes. ¿Sí, hermano Wilson? Sí. ¿Cómo se llama su papá, hermana Gloria? Arturo. ¿Cómo? Carlos, amén. Vamos a orar por Carlos entonces también. Vamos a orar por Carlos también. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana y queremos orar por nuestro hermano Rafael encomendándolo a ti, Señor. El día martes, tú has determinado, Señor, que él vaya con los médicos y que los médicos, Señor, puedan intervenir, Señor, en esta situación de salud de él. Rogamos una completa sanidad para él, Señor. Rogamos que los médicos sean instrumentos glorificados en tus manos, Señor, para que tú le devuelvas a él la salud. Señor, consuela a la familia y fortalécela mientras espera en tu gracia y en tu misericordia. Y fortalece a nuestro hermano Rafael, Señor. Que tu mano de amor, de sanidad y misericordia esté sobre él, para que pueda él, Señor, recuperar la salud y glorificar tu nombre. También queremos pedirte en esta mañana por el papá de nuestra hermana Gloria, Señor. Lo encomendamos a ti en Ecuador, al Señor Carlos. Rogamos por su situación de salud, Señor, para que tú te glorifiques en él, para que tu mano de amor, de misericordia y de poder esté sobre él, Señor, y él pueda reconocer en él mismo el testimonio de tu poder para sanar y para salvar, Señor. Bendice a toda la familia, consuélalo y fortalécelo siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 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 Continuemos orando por nuestro hermano Rafael, ¿verdad? Todos estos días pidiendo la misericordia de Dios para la vida de él. Vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza y seguir orando por el Señor Carlos también, ¿verdad? Que la mano de Dios esté sobre él y le sane. Gracias a los hermanos de la alabanza y gracias a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Suave, hermano, suave. Jesús. La que quieran, cualquier David. Yeah. Ok. David, entonces. Rápido.